Buenas noches con todos. Mi nombre es Laura Cueva. Soy residente del Hospital Docente Padre Niño San Bartolomé, residente de pediatría segundo año. En esta oportunidad me ha tocado poder dar una telecapacitación sobre el manejo del shock séptico en pediatría para que pueda ser la información muy útil para todo el personal de salud que se encuentre frente a un episodio de shock séptico en algún momento con un paciente pediátrico. Bueno, para empezar, vamos a hablar de qué es el shock. El shock va a ser un estado fisiopatológico, el cual va a estar caracterizado por un desequilibrio entre el suministro y la demanda del oxígeno, que conduce a una hipoxia tisular. A nivel celular, el shock va a ser el resultado de la incapacidad del cuerpo para poder utilizar trifosfato de adenosina, el cual se encarga de poder apoyar las funciones celulares. Sin ATP, todos los sistemas orgánicos van a dejar de funcionar. Entonces, el ATP se va a sintetizar de forma ineficiente por diversos métodos anaeróbicos y también mediante la vía del ácido láctico. Y de esta forma va a provocar hipoxemia, acidosis metabólica y falla orgánica. La incapacidad para producir ATP con la falla sistémica multiorgánica resultante puede ser causada por múltiples alteraciones en este sistema. Para poder definir lo que es el gasto cardíaco, que es importante para poder hablar de shock, el gasto cardíaco va a estar controlado tanto por la capacidad contractil del corazón, que es el volumen latido, como por la frecuencia cardíaca. Entonces se realiza una multiplicación de volumen latido por frecuencia cardíaca. La resistencia vascular sistémica va a ser regulada por receptores adrenérgicos y colinérgicos en el músculo liso vascular. Por ende, la tensión arterial media es un reflejo de la resistencia vascular sistémica, pero también va a ser un indicador de volumen intravascular. Cualquier condición que va a causar que se disminuya el estado contráctil, la capacidad del cuerpo de elevar la resistencia vascular sistémica o el volumen intravascular va a alterar el gasto cardíaco por completo, por lo cual va a causar un shock circulatorio. Por eso tenemos dos tipos de shock. Un shock compensado, el cual frente a una agresión fisiológica, el cuerpo va a responder. Entonces responde con una fuerza suficiente para poder causar que este shock no llegue a dañar tanto, entonces a que presente una falla orgánica terminal. Y no llega a eso porque el cuerpo se defiende. Entonces el cuerpo humano posee múltiples sistemas que se van a encargar de compensar este estado de shock. Por ejemplo, uno de ellos es el incremento de la frecuencia cardíaca. Y el shock descompensado es aquel shock el cual la perfusión de los órganos ya van a estar muy disminuidos. Se va a evidenciar esto con una acidosis láctica en una lectura de Haga. Y bueno, la disrupción celular es un daño ya prácticamente irreversible, ¿no? Porque agarra todos los órganos, es multiorgánico y llega incluso hasta la muerte. Fracasa porque el cuerpo ya no puede defenderse de este estado de shock. En los niños, para hablar netamente de pediatría, pues las diferencias en el agua corporal total, el índice metabólico y los mecanismos compensatorios hacen que pues, el diagnóstico de shock sea un poco más difícil comparado con el de los adultos, debido a que, por ejemplo, en un adulto, con un adulto está chocado, uno que evidencia primero o qué es lo que nota primero, nota una hipotensión, ¿verdad? Es lo que siempre se observa en los adultos, pero en cambio en los niños no se ve hipotensión al inicio. Cuando un paciente pediátrico ya presenta hipotensión, significa que ya está pasando a un estado de shock descompensado, o sea, ya está más crítico el paciente. Los principales mecanismos compensadores que va a presentar el paciente va a ser un incremento de la resistencia vascular sistémica y por ende la frecuencia cardíaca, pero no van a haber cambios del volumen latido. Un niño puede estar en un estado profundo de shock, pero la presión arterial se va a mantener con los parámetros normales, dentro de los valores normales para su grupo etario, ya sea un recién nacido, ya sea un lactante, ya sea un niño, un preescolar, escolar o un adolescente. Lo cual, como ya dije, en adultos, en realidad la caída de la tensión arterial es una de las primeras cosas que observamos frente a un paciente chocado. Entonces, en este caso, en realidad, es casi el final. Primero, ¿cómo podemos valorar que un paciente está en shock? Valoramos a un paciente pediátrico
con un triángulo de valoración pediátrica, en el cual nosotros vemos tres ítems, que son el aspecto, la respiración y la circulación. De esta forma, depende de cuántos lados del triángulo van a estar alterados, vamos a ver qué tan comprometido está nuestro paciente. Y de esa forma definimos las prioridades cuando llegan al triaje, para ver qué paciente puede esperar para que lo atiendan en el tópico, o qué paciente necesita una atención de inmediata por ser una prioridad 1. Una vez este cuadro se evidencia en lo que es el triángulo de evaluación pediátrica y las cosas de urgencia, para poder hablar netamente en lo que es shock compensado. Lo que vamos a observar es, por ejemplo, el shock compensado. Vamos a evidenciar que el aspecto del niño puede venir muy bien, tú lo observas tal vez llorando, pero luce bien. El trabajo respiratorio va a estar normal, no tiene estrés respiratorio, pero vas a evidenciar algo en la piel. Probablemente esté muy pálido, o tenga la piel reticulada, o tenga el llenado capilar lento. Entonces, significa que este paciente se está chocando, pero de alguna forma el cuerpo está defendiéndose. Entonces, todavía es un shock compensado. Puede ser, por ejemplo, las causas más comunes una diarrea que lo lleve a una deshidratación severa con shock, por lo cual necesitamos pasar al paciente a trauma shock como una prioridad 1, porque de no poder actuar rápido, este paciente puede incluso requerir inotrópicos, ¿no? O alguna pérdida externa de sangre, pero lo más común en pediatría siempre son las pérdidas gastrointestinales. Y para hablar ya de shock descompensado, tendría que estar muy alterado no solo la circulación cutánea, sino también el aspecto. O sea, aparte de que el paciente está pálido, está reticulada su piel, eh, es, aparte de eso que podemos evidenciar, el paciente ya tiene algún trastorno del sensorio, ya está, eh, no está tan despierto, ya no está tan irritable como al inicio. Los niños pueden venir irritables a la emergencia. No, ya este paciente tiene trastorno del sensorio, ya va a estar eh, incluso con tendencia al sueño, soporoso, incluso pueden llegar hasta en coma. Y se necesita hacer, obviamente, la atención de emergencia de prioridad 1 con intubación y todo. Estos casos, por ejemplo, una diarrea, una gastroenteritis que sea muy grave, que ya el paciente esté con una deshidratación muy severa, que el paciente ya viene con trastorno del sensorio, o quemaduras graves, o un traumatismo severo también. Ya hablamos de falla cardiopulmonar, que es paro, cuando las tres lados del triángulo están alterados. Ahora, una vez que identificamos que el paciente está en shock, tenemos que, así sea cualquier tipo de shock, tenemos que obtener un acceso venoso de forma rápida, darle oxígeno suplementario e indicar la terapia correspondiente al shock que está presentando el paciente. Tenemos 4 tipos de shock. Tenemos el hipovolémico, el distributivo, el cardiogénico y el obstructivo. En esta oportunidad, yo lo que voy a hablar es del shock séptico, que forma parte del shock distributivo. El shock séptico, según esta guía de sobrevivencia en la sepsis, que fue una campaña internacional que se hizo en el 2020, se define el shock séptico en niños como una infección grave que va a provocar una disfunción cardiovascular, que incluye lo que es hipotensión, pero al final, ¿no? Pero en este caso está incluida la necesidad de un tratamiento vasoactivo o perfusión alterada, ¿no? También disfunción orgánica asociada a sepsis en niños con una infección grave que provoca la disfunción de órganos cardiovasculares y o no cardiovasculares. Tenemos también aquí 2 tipos de shock, el shock frío y el shock caliente. El shock frío va a ser caracterizado por un estado de resistencia vascular sistémica aumentada y con bajo gasto cardíaco. Los pacientes con shock frío van a mostrar un tiempo de llenado pues lento, mayor a 2 segundos. Las presiones de pulso van a estar bien bajitos, las extremidades van a estar frías, la piel va a estar marmórea, reticulada, y va a presentar disminución del flujo urinario. En el shock caliente está caracterizado por un estado de resistencia vascular sistémica baja y gasto cardíaco alto o bajo. Este shock, lo que se va a evidenciar que son pulsos saltones, el llenado capilar está en flash, los pulsos están no solo saltones, sino también amplios. No presenta frialdad comparada con el shock frío.
Dentro, para hablar de shock séptico, pues tenemos que previamente hablar de sepsis, ¿no? Con esta tablita evidenciamos las definiciones de lo que es SIRS, infección sepsis, sepsis grave y shock séptico, ¿no? Primero, al evidenciar lo que es el SIRS, la presencia de dos de los siguientes 4 criterios que están aquí: temperatura por encima de 38,5 o menor de 36, que es hipotermia, hipotermia, ¿no? Taquicardia, definida con una frecuencia cardíaca por encima de 2 desviaciones estándar correspondiente al grupo etario del paciente, bueno, a la edad, ¿no? En ausencia de algún estímulo externo o que esté usando algún medicamento también. Una elevación persistente que pasa más o menos unas 4 horas. Para hablar de niños menores de 1 año, podemos hablar de que es bradicardia, una frecuencia cardíaca debajo del percentil 10 para su edad. Luego también que presente una frecuencia respiratoria por encima de 2 desviaciones estándar por arriba de lo normal, que es para la edad del pequeño. Y que presente también un conteo de leucocitos elevados o bajo para la edad, con una elevación de más del 10% de neutrófilos inmaduros. Ahora, ¿qué es infección? Infección es sospechada o demostrada. La demostrada va a ser con cultivos, con tinciones de tejidos, pero ya nosotros podemos dar un diagnóstico de sepsis o de shock séptico con una sospecha. Bueno, la evidencia de, por ejemplo, de cuadro clínico, de fiebre, evidencia tal vez de un hemograma con una leucocistosis, es lo que nos puede indicar de que el paciente en realidad está cursando con una infección. Lo que es sepsis es SIRS más en presencia de alguna... Sepsis es presentar una infección más SIRS. Ahora, sepsis grave es presentar presencia de sepsis más uno de los siguientes criterios. Puede ser disfunción orgánica cardiovascular o 2 o más disfunciones orgánicas, que no son necesariamente las cardiovasculares. Y shock séptico es sepsis con disfunción orgánica cardiovascular netamente. Los criterios de disfunción orgánica, los que no son cardiovascular para poder determinar shock séptico, los otros son los respiratorios, los neurológicos, los hematológicos, renales y hepáticos. Para poder determinar shock séptico tendría que haber una disfunción cardiovascular, la cual es, en el último de los casos, en lo que son los pacientes pediátricos, disminución de la presión arterial, menor del percentil 5 para su edad, o que la tensión arterial sistólica esté por debajo de 2 desviaciones estándar. La necesidad de usar algún tipo de vasoactivo para poder mantener esta presión arterial por encima de lo normal. Podemos usar epinefrina, norepinefrina, dopamina o butamina. Que presente ya sea acidosis metabólica con un déficit de base por encima de 5, lactato incrementado 2 veces por encima de su número normal, oliguria, que significa una diuresis por debajo de 0,5 ml kilo hora, que el tiempo de llenado esté prolongado, en este caso más de 5 segundos, una una brecha de temperatura corporal central a periférica por encima de 3 grados Celsius. ¿Cuándo sospechar de sepsis? Bueno, tener en cuenta en la cabeza la triada inflamatoria de fiebre, taquicardia y vasodilatación, frecuente en niños. Taquicardia, distrés, hiporexia, disminución del tono, palidez, taquipnia, diarrea, reducción del llenado capilar y disminución de la diuresis. En sospecha de shock séptico, pues estos niños van a presentar la triada, pero a la vez van a presentar o irritabilidad extrema o llanto inapropiado, somnolencia, confusión o tendencia al sueño, pese a la interacción de los padres. Es algo que en pediatría lo tenemos bastante claro, que es el niño puede llorar mucho con nosotros, pero con la madre se calma. Pero si tienes un niño que está irritable incluso con la madre o con tendencia al sueño, no despierta ni con su mamá, es porque algo está mal y su sensorio está alterado. ¿Qué es lo que puedo encontrar yo en un shock séptico? Como dije previamente, la leucocitosis o leucopenia, plaquetopenia, acidosis láctica, un fibrinógeno bajo o alguna alteración de la coagulación, aumento o prolongación de tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina o dímero de alterado también. La creatinina por encima, con valores 2 veces por encima de lo normal, falla hepática con alteración de las transaminasas o de las bilirrubinas también, incluso piúrica. Ahora, con respecto al manejo netamente, al inicio nosotros tenemos que reconocer al paciente, ¿está en shock o no está en shock?
como previamente lo indiqué, con el triángulo pediátrico identificamos ya, mi paciente está en shock, lo paso a trauma shock, que es el área donde se tiene que manejar toda prioridad tipo 1, y tenemos que, evidentemente, encontrar una vía máximo 5 minutos. No se puede demorar más. Si es que en 5 minutos no se encuentra una vía periférica, se tiene que encontrar una vía central y hasta hacer procedimiento de CBC demora. Por ende, se opta por la vía intraósea, de acuerdo al PALS. A los 5 minutos tendremos que evidenciar si es que el paciente no tiene Rales, no tiene hepatomegalia o signos de congestión, que ya venga con signos de congestión, pues iniciamos con lo que son los bolos. El primer bolo de 20 cc kilo, que es solución salina con solución salina isotónica. Podemos dar máximo hasta 3 bolos. Más adelante voy a tener un cuadrito en el cual como parte de la campaña de supervivencia de la sepsis y del shock séptico, se puede dar hasta 3 bolos si nos encontramos en un ambiente que que tenga UCI pediátrica. De no ser así y tengas que referir a tu paciente, puedes darle hasta máximo 2 bolos. Entonces podemos darle hasta 60 cc kilo, que son 3 bolos, ¿no? Y evidenciar, reevaluar al paciente, evidenciar si hay una mejoría en la perfusión, auscultar al paciente, no va a ser que se esté congestionando, corregir algún trastorno hidroelectrolítico que pueda presentar. Y de esa forma, si es que, por ejemplo, se está congestionando el paciente, ya no le damos bolos, evidentemente porque lo estamos encharcando, como coloquialmente hablando. Y evidentemente tenemos que iniciar ya antibióticos entre la primera hora, como la primera hora de oro, que es lo que se habla del shock séptico, ¿no? Iniciar cobertura antibiótica empírica amplia, dependiendo del grupo etario de los niños, porque no es lo mismo para un recién nacido, un lactante o un preescolar. Ahora, ¿qué pasa? Que yo le doy 3 bolos, 15 minutos, no me ha recuperado, sigue mal, sigue con la perfusión alterada, no hay mejoría, sigue taquicárdico o incluso está hipotenso, ya necesitamos ya usar nuestra vía periférica para el uso de vasoactivos. Podemos iniciar con epinefrina a 0.05 o 0.3 microgramo kilo minuto. También podemos usar lo que es atropina, ketamina, si es que se logra conseguir una vía central como es un CBC. Pero si no, podemos iniciar con lo que es epinefrina, ¿no? Titulamos la epinefrina en caso de detectar que se hace un shock frío. Podemos también usar lo que es norepinefrina si es que estamos frente a un shock caliente, que en realidad es lo más común en adultos y en adolescentes. Pero la mayoría siempre iniciamos con epinefrina. Ahora, le podemos dar esto em, cada la epinefrina, o también se puede usar lo que es dopamina. Ahora, ¿qué pasa si es resistente al uso de vasoactivos? Ya ha pasado una hora y no nos responde el paciente. Hay que buscar alguna otra causa del shock, aparte de la sepsis, evidentemente. Considerar tal vez que el paciente puede estar presentando una crisis adrenal, una insuficiencia adrenal, por lo cual un bolo de hidrocortisona va a ser necesario para poder tratar al paciente. Ahora, podemos en ese momento utilizar Doppler, utilizar algún tipo de ecocrítica, titular los sinotrópicos, los vasopresores, evaluar también la saturación venosa, la cual lo normal es que se encuentre por encima del 70%. La saturación venosa nosotros la obtenemos en un AGA venoso y tiene que ser por encima de 70 para saber que está con una buena perfusión o una buena contractilidad cardíaca. Si no, si se encuentra por debajo es porque el paciente todavía está chocado y con una contractilidad mala. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos 3 episodios aquí. Puede ser que el paciente esté en un shock frío, con una presión normal, una saturación venosa menos de 70 y con una hemoglobina adecuada. Ahora está en epinefrina, le podemos iniciar infusión de milrinone o vasodilatadores como nitroglicerina y luego reevaluar al paciente. Ahora, si estamos con un shock frío en el cual la presión baja, no está normal, sino ya está baja, con una saturación venosa menos de 70, podemos agregar epinefrina. Si estábamos con epinefrina, agregarle norepinefrina. También, también podemos incluso aumentar lo que es dobutamina, milrinone.
Ahora, si es un shock caliente y con baja presión arterial y una saturación venosa que se encuentra por encima de 70, que es lo adecuado, vemos si el paciente está volémico, podemos agregar lo que es vasopresina o angiotensina, evaluar también el uso de epinefrina, dobutamina. Ahora, ¿qué pasa si el paciente es persistente? A pesar de esto, sigue en shock. Evaluar si es que no hay algo externo que esté causando que el paciente siga inestable, como por ejemplo una efusión pericárdica, un neumotórax, que evidentemente al estar presente no permite que el paciente mejore. Entonces ya evidenciamos eso, descartamos eso, si el paciente no mejora así, ya pasamos a medidas mucho más invasivas como es usar un ECMO. Este cuadrito acá es en versión español, en el cual la reanimación inicial con bolos de 20 cc kilo, que se pueden usar hasta 3 bolos, que es en total 60 cc kilo, e iniciar los antibióticos siempre en la primera hora de oro. Y si es refractario a fluidos, iniciamos sinotrópicos. Obviamente tenemos que ya tener una vía central y de no conseguirla en 5 minutos, en realidad una vía intraósea sería la adecuada. Ahora, si es un shock frío, iniciamos puede ser con epinefrina, con dopamina e ir titulando. Si es shock caliente, norepinefrina. Ahora, si es persistente, evidenciar que se puede agregar hidrocortisona si estamos tal vez sospechando frente a una insuficiencia adrenal. Y este es el cuadrito de la campaña de sobrevivencia de la sepsis, en el cual podemos evidenciar que tenemos que primero obtener nuestro acceso venoso, ya sea periférico, y de no encontrarlo en los primeros 5 minutos, es una intraósea. Acá arriba indica que máximo todo se tiene que pasar 1 hora desde haber reconocido el shock. O sea, tenemos que reconocer el shock desde triaje, desde el inicio. Ahora, ¿qué hacemos? Antes de iniciarle los antibióticos de amplio espectro, hay que coleccionar hemocultivos, porque los cultivos en realidad son el gol estándar para poder detectar una sepsis. Pero al menos ya nos guiamos y por eso iniciamos antibióticos de forma empírica. Ahora medimos lactato dentro de un AGA para ver cómo está y luego empezamos con los bolos. De no responder, usamos vasoactivos y así vamos progresando como lo expliqué previamente. Ahora aquí es donde dice si estamos en en un centro que no presente UCI pediátrica, solamente le puedes dar máximo 2 bolos y referir al paciente. Pero si tenemos un lugar, estamos en un hospital que tiene UCI pediátrica, le podemos dar esos 3 bolos, poder reevaluar al paciente, ver si es que no tiene congestión y poder continuar con la terapéutica. Bueno, eso es con respecto a la reanimación con los líquidos. Podemos usar, lo que usamos siempre los bolos de suero fisiológico es lo más barato y lo que más tenemos a la mano en todos los hospitales. O también lactato de Rintar, si es que lo tenemos a la mano, también es bueno. Si es que el paciente presentara pues signos de sobrecarga, omitimos los bolos o dejamos pasar 5 minutos. En lo que es en 5 lo pasamos en 10, en 15, para poder evitar que siga congestionándose el paciente. Luego, evidentemente, ya pasamos los bolos, hay que evaluar al paciente para ver si se ha revertido el shock. Y la primera hora en 1 hora tenemos que determinar si el paciente ha salido con los fluidos. Si no, ya es un shock refractario de fluidos. En el shock refractario de fluidos ya necesitamos un CBC idealmente para iniciar los vasoactivos. ¿Y cómo saber si el paciente ya ha salido del shock? Evidenciamos que los pulsos periféricos están fuertes, los pulsos centrales también, el llenado capilar ya está menos de 2 segundos, la piel está tibia, el estado mental empieza a estar mejor, ya empieza a orinar, la presión arterial ya está dentro de los parámetros normales, el lactato disminuye. Antibiótico-terapia que lo usamos de forma empírica, identificamos el foco de la infección, puede ser que nos venga por una diarrea, puede ser que nos venga por una infección urinaria, más o menos dirigiendo la causa de la sepsis y lo cual lo ha llevado a un shock, ¿no? Iniciamos la cobertura antibiótica en la primera hora y obviamente toma de hemocultivos previos. Si es que se sospecha que sea del sistema nervioso central, tomamos una punción lumbar, pero por algún motivo no se puede hacer la punción lumbar, esto no debe suspender que se inicie, o sea, esto no debe retrasar el inicio del antibiótico, si es que realmente estamos sospechando el MEC. Si estamos frente a un paciente entre 0 a 28 días, que es un neonato, tener en cuenta que al ser neonato, es lo más común es que este paciente presente una sepsis tardía, producto de gérmenes perinatales, ¿no? Como
por eso que se usa ampicilina y gentamicina. Ahora, si tiene más de 28 días, ya ampliamos la cobertura porque el paciente pues ya está más grande, ya está en contacto eh, con, con más cosas en el exterior. Podemos iniciar con cefotaxima, ceftriaxona, vancomicina en caso que sea un riesgo de MARSA, gentamicina si es que estamos viendo que en realidad el foco va a urinario, y si el foco es gastrointestinal, iniciar clindamicina, metronidazol. Y si el paciente es, aparte de esto, inmunosuprimido, ya iniciamos cefepime, meropenem, amplio espectro, ¿no? Incluso vancomicina. Y esto sería todo con respecto al manejo de shock en pediatría, shock séptico. Y esta es, bueno, la bibliografía que he usado.